El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo sucedió que mientras Jesús estaba orando a sola, se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran nada a nadie. Y dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito. La palabra de hoy es bien especial en esta educación que va haciendo el Señor a nosotros de la fe. Viene de maravillas en estos tiempos, ¿no? Porque nos invita a pensar, como decía el Señor, escrutad los signos de los tiempos, ¿no? Para saber qué hacer, para saber ubicarse en el tiempo donde uno está. Y si nosotros escrutamos los signos de los tiempos que estamos viviendo, desde el Eclesiastés ya nos va dando una pauta. Porque hemos nacido, hemos plantado, hemos hecho cosas, nos hemos desarrollado, ¿no? Hemos matado, ¿no? Con nuestro pecado. ¿A cuántos nos hemos matado odiándolos en el corazón, no aceptando a nuestros padres, no aceptando nuestra historia, a nuestros profesores, a nuestros amigos, incluso a las personas que están más cerca, no digamos a los que están más lejos, ¿no? A los que no piensan como nosotros, a los que políticamente no estamos de acuerdo con ellos, los matamos en nuestro corazón, ¿ah? O por lo menos deseamos que se mueran, ¿no? Pues bien, eso ya está cumplido. Tiempo de destruir, ¿no? Hemos destruido muchas cosas. Y sobre todo en esta época, por ejemplo, el tiempo de destruir, de tirar piedras, se ha cumplido. Quemando metros, quemando camiones, incendiando casas, matando a la gente. O sea, se está cumpliendo este tiempo, ya está cumplido, ¿no? Tiempo de llorar. A raíz de eso estamos llorando por la pandemia, por los seres queridos que han muerto, etc., ¿no? El tiempo de lamentarse, ¿no? El tiempo de lanzar piedras, como dije, el tiempo de abrazarse. Va a llegar un momento en que vamos a tener que desprendernos de todo, ¿no? Hemos abrazado nuestras riquezas, nuestras comodidades, nuestras cosas. Llegará el momento en que hay que desprenderse, ¿no? El hecho de no poder abrazarnos ahora por la pandemia está clarísimo, ¿no? Pero ha sido un desprendimiento obligado y no deseado. Tiene que ser un desprendimiento de todas las cosas que nos atan, desabrazarnos de eso que nos tiene atado, para poder empezar a buscar. Es un tiempo de buscar. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? ¿No? El tiempo de buscar al Señor. En la situación que estamos, en la situación que está viviendo el mundo, evidentemente se hace clarísimo que está faltando algo que dé fuerza y que dé vida a esta humanidad que está angustiada porque no sabe para dónde va ni qué es lo que viene. La única forma de poder entrar en la paz y en el descanso es buscando la voluntad de Dios, ¿no? Y estamos en el tiempo de hablar, de no callar. Ya hemos estado callados mucho tiempo. Es el momento que tenemos que empezar a hablar, no tener miedo. Hoy, acá en Chile,
pero sé que en otras partes también sucede, sobre todo en América. En España he visto a 2 o 3 obispos ahí que han tenido las agallas para hablar al pan y al vino. En Italia también. Pero acá en América no. Y en Chile menos, ¿no? Recién hoy hablaba con el conserje de un edificio, ¿no? Y que él me decía, ¿y la iglesia, padre? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice? Está callada, no nos da una palabra, ¿no? Dan ganas de irse a los evangélicos. Yo le digo, sí, tienes toda la razón. Este hombre había escuchado a la misma mujer que escuché yo, que es la vicepresidenta del Partido Republicano, que es una evangélica, y que ella hablaba de por qué iba a votar por el rechazo. Y a mí lo que me sorprendió es que no habló nada político, habló solamente desde la fe, ¿no? Es el tiempo de hablar, es el tiempo de decir que el aborto es un pecado y que va a destruir al hombre. Es tiempo de decir que la homosexualidad es un pecado, que hay que respetar, que hay que entender al homosexual, que hay que acogerlo, todo eso es verdad. Pero de ahí a hacer leyes para que pueda casarse, eso es una aberración y hay que decirlo, ¿no? Es el tiempo de hablar en la verdad. La fornicación es un pecado y va a destruir a los jóvenes que fornican. Hay que hablar. ¿Dónde está la iglesia hablando estas cosas? ¿No? Porque es cierto, acá en Chile por lo menos lo que estamos viendo es que la iglesia está trabajando un poco como una ONG de caridad. Se han abierto albergues para los sin casa y todo. Eso es maravilloso, eso está muy bien. Pero ¿quién predica a Jesucristo ahí? ¿Quién le dice al Señor, no es porque nosotros seamos buenos, sino que es porque Dios te ama, que hoy puedes tener un techo y un pan para comer? Tenemos que empezar a hablar y no quedarnos callados. Yo he escuchado, lamentablemente, a hermanos míos y hermanos importantes diciendo, no, quedémonos callados porque así nos dejan tranquilos, ¿no? Que persigan a los evangélicos, pero que nosotros estemos tranquilos. Eso es un absurdo. Estamos cometiendo un pecado de omisión profundo. No tenemos que tener miedo, porque es el tiempo de hablar, y es un tiempo de hablar y de amar perdonando. Nosotros puede que pensemos distinto a los que hoy gobiernan el país y a los que hoy están en el poder, pero no tenemos derecho a condenarlos. Dejemos la justicia para el Señor. Yo en una Eucaristía pasada decía, nos vamos a llevar la sorpresa que la señora Camila Vallejo, cuando llegue al cielo, se va a dar cuenta, porque va a tener realmente claridad de conciencia, se va a dar cuenta que metió las patas hasta el cogote, ¿no? Y va a tener la posibilidad de decir, Señor, me arrepiento, en realidad fui tonta, me equivoqué. Las Rincones y todos estos que están hoy así atacando denodadamente todo, al Estado, a la Iglesia y a todo, van a tener la posibilidad. Y como dice la Escritura, las prostitutas, los homosexuales os precederán en el reino de los cielos. Nos vamos a encontrar con la sorpresa que quizás nos abra la puerta una de las hermanitas Rincón y nos diga, tú tienes que esperar, porque te creíste demasiado bueno y no hablaste nunca cuando tenías que hablar. La justicia, dejémosela al Señor, porque además la justicia de Dios es distinta a la justicia de los hombres. Esto se los voy a decir 1000 veces. Nosotros exigimos justicia y que el otro muera, que el otro se reviente, que el otro vaya a la cárcel. La justicia de Dios es siempre salvífica. Es para que el otro viva, para que el otro se salve. Por eso nos dice, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, perdonad y seréis perdonados, porque con la vara con que midáis seréis medidos. Por lo tanto, el Señor nos advierte cuál es nuestra actitud frente a esta situación actual. Oremos, no por los médicos buenos, también, por los médicos buenos que están atendiendo a los enfermos. Oremos por la primera línea. Oremos por los políticos, oremos por Florcita Motuda, que está más loco que una cabra. Oremos por todos los que están hoy, ¿no?, haciendo estupideces sin darse cuenta que tienen la posibilidad de ser agentes de vida, ser recordados históricamente como algo maravilloso. En cambio van a ser recordados como lo peor que hemos vivido en los últimos 40 años. Qué triste. Pues bien, ¿qué gana el que trabaja con fatiga? ¿Qué ganas tú
con comprarte un televisor de plasma con tu 10%, te vaya a quedar sin jubilación por tonto y la televisión no te la vas a poder comer. En cambio, aquel que piensa en el otro, aquel que perdona, aquel que está pasando por encima de su propio sufrimiento, bendiciendo a Dios por lo que tiene, poco o mucho, lo que sea, y siendo generoso con eso, con el que no tiene, ese va a vivir en una plenitud y en una felicidad, aunque la pandemia sea 10 veces peor que lo que hay ahora. Porque la muerte la habrá experimentado en sus pecados y habrá experimentado la resurrección con Jesucristo, en la cruz de Cristo. Por eso el Evangelio es tan importante, porque el Señor hoy a ti te hace una pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? Fíjense que nosotros por lo general hablamos de habladurías que hemos escuchado. También hablando con el conserje me decía, es que uno no sabe, hay tanta información que uno no sabe ya qué creer. Claro, acá, ¿quién dicen que soy yo? Uno, que eres un profeta que ha resucitado. Otros que Juan el Bautista. Otros que Elías. O sea, están diciendo las cosas que oyeron, pero tú, ¿qué dices quién es Jesucristo? ¿Qué puedes decir? ¿Has tenido una experiencia de Dios en tu vida? ¿Tú puedes decir realmente Jesucristo es mi Señor? ¿Jesucristo es el Señor? ¿Jesucristo es Dios? ¿Lo puedes decir? Pedro lo dijo. Y no porque él tuviera mucho conocimiento, porque el Espíritu Santo lo tocó y lo hizo hablar. Eres el Cristo de Dios, eres el Mesías. Y fíjense que es tan cierto que habló con el Espíritu, porque después, en plena conciencia, cuando habían apresado a Cristo frente a una sirvienta que no tenía ningún poder para tomarlo preso ni nada, lo niega. Evidentemente acá cuando dice el Cristo de Dios, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué está este pasaje para nosotros? Para que sepamos también que nosotros tenemos un espíritu que nos puede inspirar por el camino de la verdad, para que podamos hablar según Cristo, para que podamos anunciar el amor de Dios, para que podamos llevar a este mundo la buena noticia del amor de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, porque Dios hace salir el sol para justos y pecadores. Dios quiere que podamos encontrarnos todos con Él, para poder experimentar la vida eterna. Y la ventaja que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, es que si vivimos conforme a Dios, podemos experimentar en carne propia la resurrección y poder hablar entonces con la certeza de que la vida eterna existe, que Dios ama al hombre, que Dios está con nosotros y que si Dios permite esto, porque muchos dicen, sí, pero si Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nos ama y porque quiere que reaccionemos y que cambiemos el switch y empecemos a pensar como seres humanos y no como animales. Por eso pasa. Pero ¿para qué? Eso es lo importante. Y el para qué es para que nosotros, los cristianos, reaccionemos y empecemos a amar, a perdonar y preocuparnos del prójimo. No tanto de darle una casita, un techito para Chile, que también eso es necesario. Pero si ese techito para Chile no va acompañado con una evangelización fuerte y profunda, no sirve para nada. Porque al final va a pasar lo que pasó hace muchísimos años en una población que yo conocí, que se hicieron unas casas bastante bonitas, chiquititas pero bonitas, con baño, con lavatorio, con todo, y antes de 6 meses las casas no tenían excusado y estaban usando el hoyo porque habían vendido el water, habían vendido el lavatorio, habían vendido la cocina, habían vendido todo lo que se podía vender para comprar droga. Si tú haces la caridad a lo bruto, te va a pasar como esos apóstoles que dice la Escritura, ¿no? Que dice un midrash hindú, ¿no? Que los apóstoles le piden al Señor que les dé el espíritu de resucitar muertos y van y ven un lugar de huesos secos y como en la Escritura decía que a los huesos secos Dios le había mandado al profeta que profetizara sobre ellos para que tuvieran carne y todo, estos locos llegan, ven un montón de huesos, no se fijan bien lo que es, profetizan, le dan la vida y eran fieras, eran bestias que se los comieron, ¿no? Entonces, por tontos, por no pensar, por no discernir, y nosotros nos puede pasar eso mismo a nosotros. Por eso, ánimo. El Señor nos está llamando seriamente a que cumplamos con nuestra misión. ¿Y nuestra misión cuál es? Hablar del amor de Dios
que nosotros hemos experimentado. Porque este vacío y esta sensación de necesidad absoluta de los sacramentos que hemos podido experimentar en estos 5 meses de estar sin los templos abiertos, ese vacío es lo que está sufriendo el mundo entero por no tener a Dios. Por eso, ánimo, no callemos, es tiempo de hablar, es tiempo de perdonar, es tiempo de transmitir la paz a todos los hombres. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.